Abre tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 11. Mateo 27, capítulo 27, versículo 11. Nos cuenta la historia de cuando Jesucristo está delante de Pilato. Y cuando está delante de Pilato y el resto de los jefes de los sacerdotes, y los jefes de los sacerdotes estaban acusando a Jesucristo. Y es muy interesante lo que nos cuenta esta historia y quiero que prestes atención. También quizás la hayas leído en otros libros, libro de Lucas, capítulo 23. Pero vamos a leer la de Mateo 27 a partir del versículo 11. Dice así: Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, repite conmigo, famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos delante de Pilato, y está hablando del pueblo, Pilato les pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó un WhatsApp y le dijo... todavía no había WhatsApp aquí. Le mandó a decir... Ya estaría bueno que ponga un WhatsApp, ¿no? No tengáis nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesucristo fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Yo creo que todos nosotros o leímos esta historia o la hemos visto en la película, ¿no? ¿Sí? Cualquier película de Jesús muestra esta parte. Y en primer lugar, quiero ponerte en situación. Dice la Escritura de que estaba Jesús siendo juzgado por los principales sacerdotes
por los principales jefes, por envidia, porque ellos veían que Jesucristo estaba haciendo milagros, que Jesucristo estaba haciendo cosas, y todo lo que Jesucristo hacía ponía en tela de juicio a aquellos que ellos decían. Entonces a ellos no les convenía que esté Jesús, porque Jesús los hacía quedar expuestos a ellos. Porque Jesucristo no solo hablaba de la Escritura, sino que ¿qué hacía? La ponía en práctica. Y dice que la historia esta, que Jesús estaba siendo juzgado delante de todos los gobernantes. Y justo cuando sucedió esto, era en la fiesta de las Pascuas, y había una costumbre de que el gobernador podía soltar a uno de los presos. Y dice que uno de los presos era Jesús y el otro Barrabás. Y la Escritura, me encanta ese término que utiliza, dice que era, ¿qué es lo que te dice repetir? Famoso. Era un tipo famoso. No era cualquier delincuente, era un tipo reconocido. Si luego vas al pasaje de Lucas, tú vas a ver que ahí nombra de que Barrabás estaba preso por ser una persona que había cometido un asesinato y también por insurrección. Y esto significa de que este hombre era una persona que estaba en contra de las autoridades y que lo que hacía era generar alboroto junto a otras personas en contra de las autoridades. O sea, que era un tipo complicado, que era un tipo famoso y que se veía que era un tipo de muy mala fama. Y dice que estaba Jesucristo y Barrabás. Entonces Pilato pregunta, ¿a quién suelto? Y el pueblo, ¿qué dice? A Barrabás. El pueblo estaba pidiendo lo malo. Y estaba llamando a lo malo bueno. En vez de liberar a Jesús, que dicho esté de paso, aquí hay que aclarar una cosa, evidentemente todo estaba predestinado por Dios. Jesucristo ya tenía el propósito por el cual vino a la tierra, Él venía a morir por nosotros. Pero aún así nos muestra la actitud de un pueblo que tenía enfrente a una persona que hacía el bien, a una persona como Jesucristo, que dice en la Escritura de que no tuvo pecado. Jesucristo jamás pensó mal de otra persona. Jesucristo jamás le hizo daño a una persona, jamás habló mal de una persona, jamás robó nada. Ni siquiera esos pensamientos pasaron por su cabeza. No hubo hombre, ni habrá hombre tan perfecto como Jesucristo. Hombre sin mancha. Y por el otro lado había un tipo que era famoso. Y no por las cosas buenas que hacía, sino por las cosas malas. O sea, que no era un desconocido para la gente, era alguien que la gente lo conocía. Él decía, hay un dicho que dice, hazte la fama y échate a dormir. El tipo ya podía dormir 2 vidas si quería, porque tenía toda la fama hecha. Hoy en día, ese mismo espíritu que gobernaban estas personas que elegían lo malo, es el mismo espíritu que gobierna nuestra sociedad hoy en día. Es el mismo. Y lo podemos ver en cualquier situación en la que vivimos.
Y yo creo que tiene que haber en nosotros una reforma. Tiene que haber en nosotros una reforma en cómo entender el Evangelio, cómo entender el reino de Dios. Hace un rato yo te hablaba acerca de que la iglesia necesita gente que se levante, que diga, yo quiero servir en los niños, yo quiero servir con los jóvenes, yo quiero servir aquí, yo quiero servir allá. Necesita gente que se levante. Gente que diga, yo quiero reformar esto. Hermano, porque en el mundo en el que vivimos cada vez va a ir a peor, cada vez vamos a ver cosas más raras, cada vez vamos a ver cosas más extrañas. Es más, yo creo que el Evangelio necesita una reforma desde nosotros, de lo que entender el Evangelio. Pero también hay una actitud muy importante que es la actitud de Pilato. ¿Qué hace Pilato? ¿Saben qué? Muchos de nosotros nos lavamos las manos. Porque la reforma es eso, es cambiar algo, no es maquillaje. Cuando tú pintas tu casa, si tú la pintas no es una reforma, pintaste tu casa. Una reforma es cuando tiras una pared aquí para hacer el salón más grande. Una reforma es cuando haces esto para hacerlo más grande. Eso es una reforma. Cuando empiezas a cambiar estructura dentro de tu vida y cosas que antes no hacías las empiezas a hacer por el reino de Dios. Porque si yo ahora te digo, hermano, tenemos que diezmar y todo, hay mucha gente que dice, no vamos a diezmar, pero no tiene ningún problema en ir a gastarte 100 euros en una zapatilla. Pero tienes problema en diezmar. No tienes ningún problema en irte al cine, gastarte no sé cuánto, irte allá y gastarte esto. Pero cuando te hablan del diezmo y te hablan de tener que sembrar en la iglesia, te pica el bolsillo. Tiene que haber una reforma. Y darte cuenta de que, como leía Clarisa en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es cuando las cosas vienen por añadidura. Una reforma. Dejar de llamar a lo que el mundo llama bueno, que es malo, dejarlo llamar bueno, porque es malo. Aquello que no va de acuerdo a al plan de Dios, va de acuerdo al plan del diablo. No existe un término medio. Yo no, como Pilato, me lavo las manos. Yo no estoy ni para un lado ni para el otro. No. Si no estás con Dios, estás del otro lado. Tiene que haber una reforma en nuestra mentalidad. Hace varios domingos que vengo a hablarte de esto, te vengo hablando de esto. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, cambiar para que Dios pueda establecer su reino en esta ciudad.